Primer programa o programa cero o programa -1. Bueno, vos decidís. Lo cierto es que es un ejercicio para ver de qué mejor manera nos podemos comunicar, cómo podemos generar un espacio de ida y vuelta, cómo podemos difundir las luchas. Bueno, tenemos grandes desafíos, pero los vamos a ir acomodando a partir que caminemos. La relación, los vínculos, vos me vas a decir si sirvió, si no sirvió, qué invitados te gustaría. Y de alguna forma anticiparnos a una agenda que es permanente y tiene que ver con la práctica política, sobre todo de Milei, no del Estado argentino, de Milei, que es un tipo que te mete agenda todo el tiempo. Es decir, tiene una capacidad innata, uno lo vio en la campaña electoral y lo ve ahora, que la fuga es permanente hacia adelante. Es decir, tiene una fuga hacia adelante. Vos le tirás con una piedra y él te devuelve, saca a los tanques a la calle. Esta es la realidad, no hay otra. ¿Por qué asumimos este desafío de poder comunicarnos en esto que es el streaming, donde yo soy ajeno a los medios de comunicación, pero me parecía importante poder generar ámbitos, primero, de difusión, de actividades, de resistencia, de luchas, y por el otro lado, generar algo parecido o que se asemeje a la reflexión. Una reflexión política necesaria, una reflexión política para la resistencia, no una reflexión política teórica abstracta. ¿Queremos hablar de alienación y trabajo? Sí, claramente, pero ponerla a la práctica. Es decir, poder bajar a la práctica conceptos, ideas, sugerencias que hacen a poder entender el mundo y, como decía Carlitos Marx, nuestro querido Carlitos Marx, no hacerlo de la filosofía, de los filósofos tradicionales que interpretan el mundo, sino interpretarlo para cambiarlo. Bueno, el mundo de las ideas. Un mundo que generalmente es hostil para aquellos que no somos de la academia, para aquellos que venimos de la militancia más callejera, pero que indudablemente el divorcio entre las ideas y la práctica política genera un desarme teórico. Ese desarme teórico significa voluntarismo, lisa y llanamente. A esta división y a esta aparente grieta entre la teoría y la práctica se le suma una grieta enorme, mucho más grande, que tiene que ver la política y la gente. El subcomandante Marcos decía que existen dos relojes. ¿Vieron que llevaba dos relojes, Marcos? Uno en el derecho y uno en el izquierdo, hasta que un reportero sagaz le preguntó por qué su comandante lleva dos relojes. Uno podía interpretar que era uno la hora del este, otro la hora del oeste de México, y no. Era metafóricamente, decía y planteaba, uno es la hora de la política y otro es la hora del pueblo. Cuando los dos relojes den la misma hora, eso significa que está pasando algo, se está transformando algo. Pero hoy efectivamente hay dos relojes, 3 o 4 relojes. Hay un divorcio muy importante entre la política y el pueblo. El pueblo, no solamente el pueblo que se levanta toda la mañana y va a laburar, que putea, que tiene frustraciones, que intenta activar, que proyecta una vida en común con el otro, que quiere hacer la piecita en el fondo, que pone expectativas, grandes expectativas a la hora de generar su proyecto económico, su proyecto de vida, su proyecto de dispersión, su proyecto cultural, es más, su deportivo. Es decir, somos lo que hacemos y eso es lo importante. Y bueno, hay un pueblo de pie que proyecta, que sigue proyectando. Los militantes creímos que se acababa el mundo porque Milei llegaba al gobierno. No, se acababa para algunas cosas, pero la gente necesita los medicamentos, la gente necesita comer, la gente proyecta, la gente se va de vacaciones, la gente quiere estudiar, la gente quiere hacer taekwondo, cosas que son ajenas a la práctica o al entendimiento de la política y entender al otro para construir un proyecto. Un proyecto de país no es solamente saber que necesitamos la soberanía del río Paraná y una estatalidad integral que controle y hasta intervenga en los negocios capitalistas. No solamente. El proyecto de país es la gente quiere vivir en paz, que no le rompa las pelotas, quieren proyectarse, quiere vivir en comunidad y hay un sentido de las cosas que se quiere imponer por parte del gobierno que es ajena a la propio ADN del argentino. El argentino vive en comunidad, resiste en comunidad, no le gusta que hablen por él,
tiene muchísima paciencia, debe ser uno de los pueblos con muchísima paciencia, pero cuando terminó la paciencia no es como siglos y siglos de dominación, le terminó la paciencia y sale. Por eso, entre la paciencia que se va terminando y la diferencia, esos dos relojes que marcan hora diferente entre el pueblo y la política, hicieron que de alguna forma una identidad surgida al calor del ADN argentino, que son los clubes de fútbol, la cultura popular del club, la hinchada de fútbol, sea a partir de esa palanca identitaria la convocatoria a bancar a nuestros jubilados y jubiladas. Eso es la derrota de la política, una política que se desmarcó, si vamos a hablar en términos deportivos, se desmarca, se va a ni siquiera a la tribuna, sino en el túnel. Está entre el túnel, entre el vestuario y la cancha de fútbol. Ese túnel, esa nada, ese limbo. La política, o mejor dicho, la conducción de la política está en ese limbo que implica el pasillo entre los vestuarios y la cancha. Y efectivamente la cancha se jugó un partido conocido, un partido donde el pueblo resiste, donde el pueblo fue con sus banderas, donde fue... Y del otro lado, también una vieja conocida, Patricia Bullrich, a cargo de un operativo de persecución, de represión muy importante al estilo Bullrich. Ustedes saben que Bullrich ya estuvo varias veces en el gobierno de la Alianza, el gobierno de Macri, ahora con Milei, ocupando espacios que hacen a lo medular de los proyectos políticos contemporáneos, es decir, del que se hace cargo. Con la Alianza fue la que puso la cara a la hora de bajarle el 13% a los jubilados, ya sigue el tema de los jubilados. Los gobiernos neoconservadores, oligarcas, tienen esto del ajuste fiscal y para ellos los jubilados son un gasto. Entonces hay que recortar lo que es gasto. Los remedios oncológicos, un gasto afuera. Salitas de salud, afuera, gasto. Y los jubilados son un gasto. Entonces, decíamos que había una cancha de fútbol repleta de pueblo organizado, con una identidad de hincha de fútbol. Después yo estuve, por supuesto, ahí. Les voy a tirar algunas cositas que hacen al análisis más profundo. Pero lo cierto es que esta vieja conocida, al frente de la represión, en cada uno de los gobiernos, digo medular, ¿por qué? Porque, este gobierno y el anterior, con Macri, se encargó de la represión. Siempre hay muertos con Bullrich. Hay dos cosas con Bullrich: muertos y compra de equipamiento para la represión, tanto de Estados Unidos como de Israel. Su marido, esto es conocido, su marido es representante de varias firmas israelíes que tiene un desarrollo tecnológico en armamento. Un armamento que yo estuve, por supuesto, en Israel, estuve en Ramallah, estuve en Jerusalén, y analizando por qué. Mi pregunta medular, claro, ingenuo, progre, del fin del mundo, ¿por qué no hay más kibutz en Israel? No, ese negocio no sirve más, nosotros estamos con la tecnología, nosotros vendemos embriones de esas vacas al resto del mundo, ¿para qué vamos a producir nosotros? Nosotros vendemos tecnología. En esa tecnología que vende están esos drones que cuando fue la liberación de los detenidos, en ese momento la primera que se firma la tregua, son las primeras mujeres que van a ser intercambiadas, nosotros esperando la llegada de las mujeres rehenes por parte del Estado de Israel, es decir, las palestinas entran a Ramallah y el pueblo festejando en la calle nos tiran gases lacrimógenos desde drones. Esa tecnología es esa y otras tecnologías son las que adecúa, compra y genera los pingüe negocios Bullrich. Por eso Bullrich lo tenemos en dos campos. En el campo de la represión salvaje, armando comandos unificados, echando de la fuerza a los tipos que son democráticos y poniendo los más fachos al frente, y por el otro lado la compra de equipamiento. Es decir, los negocios cierran para Bullrich y sobre todo para su entorno. Bueno, cancha de fútbol llena, minuto 45 del primer tiempo, pasamos, yo digo que el entretiempo en realidad fue entre las 5 de la tarde, que ya promediaba
la represión fuerte y hasta el miércoles de esta semana, donde nos volvemos a convocar, donde el conjunto de las organizaciones y más, sindicatos, movimientos, cámaras empresariales, círculos, convocan a la marcha. Este es el segundo tiempo de este partido. Un partido que, asumiendo el ejercicio autoritario de fuga para adelante por parte de un gobierno muy débil, que venía y planteaba que el maravilloso logro de la economía de mercado en la Argentina debía ser de alguna forma a través de sus think tank y de sus laboratorios y congresos internacionales, un ejemplo para el resto de los países, fue, por supuesto, corriendo al Fondo Monetario Internacional porque esto no cierra si no traen los dólares. Es decir, otra vez decimos, dos campos. No cierra sin represión un programa de ajuste y tampoco cierra este programa de ajuste sin los dólares frescos que banquen la necesidad de las empresas transnacionales en este país de dolarizar sus excedentes y mandarlos como fuga o a las cuentas offshore o directamente a sus casas matrices. Es decir, que volvemos a tener siempre, de alguna forma, si bien la política tiene grises, y esto es así, esta etapa de neofascismo por parte del gobierno, donde habla de liquidación del enemigo, cada vez hay menos grises, porque si a vos te plantea tu gobierno que te va a liquidar porque sos jubilado, porque sos zurdo, porque sos peronista, porque sos kirchnerista, porque sos mapuche, porque sos del interior, porque sos inundado, porque de alguna forma sos migrante, es decir, ese ejercicio autoritario neofascista de liquidar al adversario ya te deja menos margen. La comunidad política en la Argentina quisiera tener puentes y de hecho durante todo el año pasado le planteó un puente permanente o intentaba plantear construir puentes de diálogo con el gobierno nacional. Eso lo vimos en el Congreso, eso lo vimos en las provincias, eso lo vimos con la visita guiada a la Casa Rosada por parte de gobernadores que ayer fueron peronistas, hoy son de La Libertad Avanza, o más o menos, y bueno, y todo mezclado. Es decir, este gobierno creo que consiguió una paz social donde en el Congreso de la Nación no han podido frenar, ni diputados ni senadores, han podido frenar los avances de un programa económico que se lleva puesto la producción y el trabajo nacional. Entonces decimos que es ahora. ¿Por qué es ahora? Que intenta hacer una especie de síntesis de este espacio que queremos construir. Es ahora porque creemos que la calle está para más. Es decir, esos dos relojes, si existen dos relojes de la política del pueblo y hay una hora del pueblo y hay una hora política que plantea diálogo de alguna forma con el régimen, hay otro pueblo que no plantea diálogo, que está dispuesto a salir a bancar. Sí, existen dos relojes que dan dos horas diferentes. Es cierto, hay un pueblo que no está dispuesto a suicidarse, sino que viene planteando una pelea desde allá y al fondo de la historia, que si bien es un pueblo de paz y paciente, el pueblo argentino, también cuando el agua llega al cuello, antes que le tape la boca, la nariz, antes que lo sumerja completamente, está dispuesto a salir a pelear, y cuando peleamos en serio. Digamos, no hay tutía, no hay Crónica, no hay Clarín, no hay TN, no hay La Nación que pueda parar lo que estamos dispuestos a dejar en la calle. Por eso es ahora. Un hombre que intenta sintetizar los desafíos que tenemos por delante, de la comunicación, de la reflexión. Me interesa que podamos intervenir desde las ideas. Si nosotros, los gauchos argentinos, tenemos la costumbre de salir a pelear y somos peleadores, espalda con espalda, y demostramos todos los días que las comunidades son, de alguna forma, lo estratégico en nuestra patria, porque es la única forma de sostenernos, la única forma de sobrevivir a una economía que se achica, y la comunidad de alguna forma sostiene, genera esas redes, que por más que hace años que viene siendo cascoteada desde lo ideológico, desde lo práctico, donde de alguna forma han introducido el narcomenudeo, han introducido el Estado de una forma
opresiva por un lado y por otro lado una forma condicionante. Esto es la práctica de Medellín, siempre lo decimos, digamos, hay una política de Medellín traída a la ciudad de Buenos Aires donde hay toda una política alrededor de palo y zanahoria que implica someter a las comunidades, sobre todo de barrios populares, a una forma de gueto. Es decir, mientras nosotros planteamos en los barrios populares una integración al resto de la ciudad, una urbanización con derecho, con trazado de calles, la propuesta de Medellín es hacerle canchitas de fútbol y colegio primario y secundario para que los pibes de la villa no salgan no salgan de la villa y no entren a la ciudad de Buenos Aires. Son dos modelos, un modelo popular que intenta la integración, pero por el otro lado, y del otro lado, el modelo que trajo Macri y Larreta a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que por supuesto que tienen que ver más con el control social, el trasfondo del narcomenudeo y la droga en nuestros jóvenes. Pero, ¿por qué me fui ahí? Porque tiene que ver con las resistencias. Entonces, este programa va a ser un lugar donde podamos contar las resistencias y darle un marco teórico a las resistencias. Uno recién estaba pensando cuando venía para acá, uno puede pensar, haciendo una analogía con el 2001, donde también estaba Bullrich y planteaba una represión. La represión del miércoles pasado a todos nosotros, a los jubilados en particular, pero en general a todos nosotros, es la represión más importante del 2000 en la capital federal del 2001 a esta parte. Es decir, y con las mismas ideas de un gobierno muy parecido que no tenía el hartazgo de muchos años de frustraciones, sino que llegaba ese gobierno como una respuesta política a lo que fue la barbaridad de las privatizaciones y la desocupación del gobierno de Menem. Este es un gobierno, el de Milei, producto de la frustración del pueblo, de que le han mentido, le han prometido y no han cumplido nada. Y por el contrario, lo que se veía eran otra vez más divorcios, más relojes, una dirigencia rica y un pueblo pobre. Pero ¿cuál es la analogía? La misma represora, la misma gobierno de ideas, por el otro lado, el mismo pueblo resistiendo, pero con una consigna que tenía que ver con la derrota de la política en términos de convocar a la marcha, pero también con un sujeto nuevo. El sujeto que fue a la marcha es un sujeto que no acostumbra a ir a marchas. Por eso los cantitos eran que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Es decir, hay una memoria histórica del pueblo que cuando no puede avanzar, no tiene una propuesta de salida política, retrocede. ¿Y cuál es lo inmediatamente cercano a un sentir y a una ideología popular por afuera de programas políticos, por afuera de planes, por afuera de tácticas y estrategias, que se vayan todos, que no quede ninguno? Una respuesta natural de nuestro pueblo a sacarse de encima a los tipos que todos los días le generan más quilombo. Este gobierno, la sensación popular es que la política nos desordena la vida. Esa vida que veníamos diciendo al principio de esta suerte de intercambio, esa vida que quiere proyectar ir a taekwondo, ir a sacar los perros a la plaza, poder poner un negocio de ropa, poder poner una fábrica, poder salir a pescar, poder ir a los ríos, a nuestros mares, en las montañas, sembrar, cosechar, ir a estudiar, recibirme, tener vínculos, generar nuevos vínculos, romper nuevos vínculos sin que medie ninguna necesidad económica de por medio. Esto lo vemos fundamentalmente en los problemas de violencia intrafamiliar, donde las compañeras, las chicas, las mujeres no pueden irse de su casa porque dependen económicamente del golpeador, del abusador. Es decir, la política desordena la vida. Esa sensación popular del que se vayan todos tienen que ver con un desarme teórico, con dos relojes que dan 2 horas diferentes y con volver a lo que genuinamente fue popular y es el sentir más básico, más natural, sin ningún tipo de programa de transición, sin ninguna 20 verdades. Que se vayan todos, que no quede ninguno, y esa fue la consigna genuina que transversalmente estuvo en toda la marcha pasada. Bueno, desafío interesante.
una comunicación necesaria, uno, digamos, no alcanza. Yo creo que la sobreinformación de esta etapa de una virtualidad obligada hace que perdamos de vista lo importante de lo urgente. Es decir, cómo nosotros de alguna forma, cuando digo nosotros es consumidores de información a través de las redes, cómo, porque no todo es militancia, no todos son militantes, por supuesto, pero tampoco son todos ingenuos votantes de Milei, fachos. Ese es un error de lectura política de un montón de compañeros y compañeros que lo hacen genuinamente, pero si me permiten es un error. Es decir, hay un interés político. Ese es el piso alto que nos dejó Cristina Kirchner. Uno, independientemente de la valoración política que hagas de Cristina Kirchner dejó una base altísima de debate político en la Argentina. Cosa que muchos sectores políticos, tanto de Cristina como adversarios de Cristina, no supieron aprovechar. Yo creo que la derecha supo aprovechar y fue radicalizando ese discurso y permitió generar organizaciones políticas hacia el interior de un discurso ultraderecha, neofascista, que por supuesto nace o aflora con la pandemia, digamos, se montan en las restricciones de circulación de la pandemia para plantear sus ideas libertarias, acompañadas de barbaridades que ni ellos se la creyeron. Pero bueno, dicho esto, el piso ese alto de debate todavía subsiste, que la gente debate mucho política y nuestro pueblo sabe mucho de política. Por eso, pero este programa no tiene mi persona, yo, no tengo la vanidad de llegar al pueblo argentino ni a las masas argentinas. Entonces, uno elige a quién hablarle. Y creo que la elección pasa por hablarle a los compañeros y a las compañeras que hacen esfuerzos increíbles, que tienen que tener 2 o 3 laburos, pero así todos tratan de organizarse, juntarse con el compañero, desde tareas vecinales, comunitarias, hasta más técnicas, políticas. Y en el medio, autogestivas, de comercialización, académicas, intelectuales, es decir, a un conjunto de compañeros y compañeras que necesariamente tienen que tener ideas que de alguna forma hay que llevar a la práctica. Es decir, la práctica sin ideas y la idea sin práctica es un común denominador de esta época. Hay una desorientación general, se confunde amigos y adversarios, se hace estratégico lo que es táctico y táctico lo que es estratégico, y en el medio de este caos uno intenta que a través de estas redes y a través del streaming poder acompañar con algo de claridad que no es propia, sino la idea es que tengamos 1 o 2 invitados, invitadas en el programa que puedan ordenarnos a partir de lo que viene llegando de temas de información, para que puedan ordenarnos. Hay un grupo de compañeros que trajimos de alguna forma una militancia antifascista a la Argentina, producto de un mundo donde la derecha o donde los capitalistas, temerosos de perder su hegemonía mundial, echan mano a esos fascismos, esas formaciones políticas fascistas para hacer el trabajo sucio. La acumulación del capital ya no es lo que era, las emergencias de los bloques económicos, tanto de Rusia como China, como los BRICS, todos juntos, hacen peligrar la hegemonía occidental en términos de acumulación capitalista, y la fase radicalizada del capitalismo actual hacen que la emergencia de estos grupos de derecha sean muy claros en Europa, neofascistas, pero no así en países como el nuestro, donde la División Internacional de Trabajo nos da el rol de exportador de materias primas. Bueno, el rol de exportador de materias primas, energía, es decir, alimentos y energía, con un extractivismo brutal y una economía de los cuales de las 100 primeras empresas en la Argentina, 85 sean transnacionales, es difícil entender cómo hay formación fascista en el gobierno de Milei. Sí, bueno, hay. No solamente hay, sino que hay un ejercicio cotidiano y que tiene que ver de un neofascismo puesto en la División Internacional del Trabajo, en el rol que nos asigna el mercado mundial. Esas ideas, porque no es lo mismo caracterizar un gobierno neofascista que de un gobierno autoritario. ¿Por qué?
la clase política argentina tiende a las negociaciones, tiende a generar, como decíamos todo el año pasado, puentes. ¿Por qué? Porque sabe efectivamente que los ciclos populares en Argentina, es decir, que los ciclos van cambiando y que va a volver un ciclo popular. Puede ser el próximo, en próximas elecciones o dentro. Entonces, los grandes conductores nacionales dicen que se quemen, que resuelva la macroeconomía, los índices, los indicadores, que nos endeude un poco, no mucho, después volvemos nosotros y nos ordenamos. Bueno, eso pretendidamente es a través de una caracterización forzosa de que un gobierno se puede dialogar. Y de hecho hubo algunos diálogos que tenían que ver, te denuncio pero no te meto en cana, siempre déjame que me falte 1 o 2 votos, pero déjame mostrar la intención que tengo de ser opositor. Es decir, que había una suerte de cogobernabilidad que permitía que el núcleo central del programa económico, que es la libertad de regular al Estado, de meter mano, de sacar normativas que tienen que ver con la protección de las personas, de los derechos económicos, todo eso vuela por los aires, entonces pueden directamente, no me toques YPF, pero vendé todo el resto. Esto es un poco el acuerdo político de una comunidad política alejada en el Palacio, mientras la gente ponía expectativa en que se bajara la inflación. Efectivamente, muchos sectores populares para fin de año cambiaron esa inflación con pobreza que terminó el gobierno de Alberto por pobreza sin inflación, que es lo que te plantea el gobierno de Milei. Milei cree que la gente va a cambiar efectivamente y va a acompañar el proceso económico de estos años, más año electoral, a fin de año, las elecciones, con baja inflación, bancándose la pobreza. Es una apuesta muy fuerte del régimen, cosa que yo tengo mis dudas, yo creo que no es así, yo no creo, por naturaleza, no creo en las encuestas, son todas mentirosas, dan los datos efectivamente que se les paga, engañados o no, pero yo contrato, cualquiera de nosotros acá, contrata una encuestadora y me va a decir que el 55% cree que soy más lindo que Brad Pitt. Esto es así, porque la pago yo. Entonces, el que paga, te ordenan los números para eso. Bueno, yo no creo eso. Yo creo en, de alguna forma, creo en hablar con la gente. Las puteadas, las no puteadas. Todo el mundo te putea a Milei. Todo el mundo dice que Milei es una mierda. Pero muchos, no todo el mundo, pero muchos dicen los otros eran peores. O yo no vuelvo para atrás. Es decir, no necesariamente que un gobierno de mierda como el actual, que después veremos qué salida tenemos, no necesariamente hace que los pibes de 18 años se hagan comunistas o se hagan peronistas. Esto no es así, no va a pasar así. Si no hay un conjunto de ideas que adopta colectivos de compañeros y compañeras y los lleva a una práctica política, las cosas no se transforman. Las cosas no se transforman. Por eso hay muchos sectores históricos, políticos, que son muy buenos compañeros, muy voluntariosos, que no tocan un peso, pero se viven equivocando históricamente, donde no tienen una lectura de la realidad, tienen una lectura forzada de la realidad a sus esquemas políticos teóricos. Eso hay que revertirlo. Es decir, no sé dónde sacaron los marxistas argentinos, muchos marxistas argentinos, que hay que forzar la realidad para las interpretaciones propias. No, es al revés. Es al revés. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando un bloque que intentó ser una expresión desordenada de ideas, pero que intenta de alguna forma empezar con esta gimnasia de comunicarnos por lo menos una vez a la semana. 2 actividades, las 2 en la Plaza Congreso. Hay algo llamativo cómo se trasladó, ¿no? De las marchas a Plaza de Mayo hacia el Congreso. Algo quiere decir también que se cocinan de alguna forma y que tiene que ver con no los DNU, sino un cambio en las leyes, en la Constitución de la Argentina. Muchos dicen que el DNU de esos 300 artículos de allá a lo lejos, pero fue hace un año recién el gobierno de Milei, en realidad lo que fue un cambio, una especie de constituyente. Fue un cambio en las reglas del juego, en las reglas de la Constitución Nacional. Por eso estamos yendo a Plaza de los 2 Congresos este miércoles a las 5 de la tarde. Como todos los miércoles, abrazar a los jubilados, a las jubiladas, más organizaciones, más sindicatos apoyando la movida,
de alguna forma con algo llamativo, que desde el juzgado federal van a mandar veedores. Vamos a ver qué pasa. Eso puede salir bien o mal. Puede de alguna forma frenar las ansias autoritarias fascistas de Bullrich, o por el contrario puede consolidar y confirmar el aparato represivo. ¿Quién puede creer en la justicia? Digamos, no, los veedores que manden puede ser efectivo de la federal al servicio de lo que sea, o directamente miembro del Poder Judicial, que sabemos que el Poder Judicial en Argentina es un poder clasista. Bueno, frente a eso, miércoles 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos, abrazar a nuestros jubilados y jubiladas, y el jueves a las 6 de la tarde, también en la Plaza del Congreso, acto por el no pago de la deuda externa hacia un frente del no pago. ¿Qué implica esto? También, digamos, construir redes, construir relaciones, construir vínculos, construir política. Necesitamos de alguna forma que mientras callejeramente nos vamos peleando, impedir la aplicación de un programa económico. Muchos de nosotros creemos que si 2 o 3 marchas consecutivas, masivas, no necesariamente, por supuesto que del otro lado viene la represión, pero hay que masificar las luchas, las convocatorias. 2 o 3 marchas masivas en la Argentina con un programa político frena el programa económico del gobierno. 2 o 3 marchas masivas de derechos humanos, como va a ser la del 24, en contra del pago de la deuda externa, en contra del saqueo nacional, implica de alguna forma un freno. Lo que pasa es que esto, lo que decíamos de dispersarnos, es hacer el juego a la derecha y una conducción política que no es tal. No es tal. Hay que revalidar las conducciones políticas en Argentina. El cacareo por internet no está sirviendo. Lo que sirve es la actuación política, unir las ideas con la práctica, construir un proyecto nacional. Por eso, miércoles a las 17 horas vamos con los jubilados y las jubiladas. El jueves a las 18 horas, acto por el no pago de la deuda externa.